Hoy aprenderás la historia completa del Espíritu Santo de una manera que nunca antes has visto. Descubrirás cuándo comenzó a actuar el Espíritu de Dios en la tierra, cuándo cesó su acción y cuándo volvió a manifestarse de una manera que muchos aún no logran comprender. Quédate hasta el final del video y serás transformado por el poder de la palabra de Dios. Encontramos al Espíritu Santo mencionado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, comenzando desde el Génesis. El apóstol Pedro nos dice que los antiguos profetas fueron movidos por el Espíritu Santo. Este mismo Espíritu es simplemente Dios, porque Dios es santo. De hecho, solo Él es santo por naturaleza. El Espíritu Santo, omnipresente e invisible, opera entre todos los hombres y en todos los lugares, y tiene la capacidad de llenar los corazones humanos con su presencia. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos recordando la obra invisible de Dios entre los hombres y su poder para ungir, bautizar, llenar y habitar en las vidas humanas. El término Espíritu Santo habla de Dios en actividad. En el Génesis se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto se refiere a Dios actuando entre los hombres con el fin de regenerar su naturaleza caída y capacitarlos para realizar la voluntad sobrenatural de Dios en el mundo. La Biblia se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Padre. Aunque hay una diversidad de títulos, hay un solo Espíritu, y todas estas expresiones se refieren al mismo ser. El Espíritu Santo es Dios mismo actuando en la vida de los hombres. Dios siempre ha deseado que su Espíritu habite en el hombre. A partir de ahora, verás cómo el Espíritu Santo ha actuado en la vida del hombre, desde Adán hasta nuestros días. Cuando Dios creó al hombre, es decir, a Adán, le otorgó su Espíritu Santo. Sin embargo, Adán no obedeció a Dios, y como consecuencia, Dios retiró su Espíritu Santo de él, lo que provocó la muerte espiritual de Adán. Tal como lo menciona la Biblia, Dios impuso una restricción a Adán, dejando clara la penalidad en caso de que esta restricción fuera violada. Veamos lo que dice el pasaje. Y el Señor Dios ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta restricción impuesta por Dios a Adán era una prueba de obediencia, destinada a mantener una relación íntima y sin pecado entre Dios y el hombre. La presencia del Espíritu Santo en Adán simbolizaba la vida espiritual y la conexión directa con el Creador. No obstante, al desobedecer, Adán perdió este precioso vínculo, mostrando la gravedad del pecado y la separación que causa entre el hombre y Dios. Dios advirtió a Adán que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la penalidad por violar esta restricción fue clara: el día en que de él comas, ciertamente morirás. Esta declaración tiene dos aspectos significativos que merecen destacarse. Primero, si Adán comiera del árbol, la muerte ocurriría de inmediato, en ese mismo día. Segundo, la expresión ciertamente morirás enfatiza que la muerte sucedería de manera absoluta, con un 100% de certeza en ese día. Sin embargo, en Génesis capítulo 3 encontramos la historia de cómo Satanás engañó a Adán y Eva, llevándolos a violar la única restricción que Dios les había impuesto. Los tentó para que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo así el mandato divino. Después de consumir el fruto del árbol, y tal como Dios había advertido, deberían haber experimentado la muerte inmediatamente. El desafío surge al leer Génesis 5, que afirma lo siguiente sobre Adán: fueron los días de Adán después de haber engendrado a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió. Según las Escrituras, Adán continuó viviendo físicamente durante muchos años después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Dios había declarado que, al comer de ese árbol, ciertamente moriría ese mismo día, sin margen para dudas. Entonces, ¿qué realmente ocurrió el día en que Adán y Eva comieron de aquel árbol? ¿Murieron como Dios había dicho o no? Este es un enigma que ha intrigado a muchos,
y su resolución no se encuentra en las ideas humanas, teorías, religiones o tradiciones, sino únicamente en la palabra de Dios. Puesto que Dios no puede mentir, podemos concluir que el día en que Adán comió del fruto prohibido, algo ciertamente murió en él. La clave para entender este misterio reside en el significado de muerte en el contexto bíblico. En el instante en que Adán y Eva comieron del fruto, experimentaron la muerte espiritual, que es la separación de la comunión perfecta con Dios. Aunque continuaron viviendo físicamente, su relación con Dios se rompió y el pecado entró en el mundo, alterando para siempre el estado original de la creación. La muerte espiritual es la verdadera tragedia de su desobediencia, ya que los seres humanos fueron creados para vivir en armonía con su Creador. La pérdida del Espíritu Santo en sus vidas significó una ruptura con la fuente de vida eterna y bendición. La muerte física, que ocurrió muchos años después, fue la culminación del proceso de degeneración iniciado por su pecado. Así, el relato del Génesis nos enseña que la muerte es más que la cesación de la vida física. Es una desconexión de la vida espiritual y de la relación con Dios. Solo a través de la redención ofrecida por Jesucristo, quien venció la muerte espiritual a través de su sacrificio en la cruz, podemos recuperar esa conexión perdida y experimentar la vida eterna prometida por Dios. Eva y Adán realmente murieron el día en que comieron de aquel árbol, tal como Dios lo había declarado. El diablo, al engañar a Eva, le dijo: «Ciertamente no morirás». Si ellos no hubieran muerto ese día como Dios había dicho, entonces Satanás habría tenido razón y Dios estaría equivocado, lo cual es lógicamente imposible, dado que Dios afirmó que ciertamente morirían ese mismo día. En efecto, murieron ese día. Sin embargo, como continuaron viviendo en sus cuerpos después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es evidente que poseían otra forma de vida más allá de la vida de sus cuerpos, la cual fue perdida ese día. Por lo tanto, debemos buscar en las Escrituras la comprensión de cómo fue creado el hombre y cuáles eran las partes de su ser. El conocimiento de los componentes de la vida del primer hombre nos permitirá entender lo que fue perdido ese día. Veamos cómo dice la Biblia que el hombre fue creado. «Y formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra». ¿De qué parte del hombre Dios formó del polvo de la tierra? Su cuerpo. Esta es la razón por la cual los elementos del cuerpo humano pueden ser encontrados en la tierra. Entonces, una parte del primer ser humano fue el cuerpo. Pero sigamos. «Y formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Dios formó el cuerpo humano a partir del polvo del suelo. No obstante, este cuerpo no tenía vida. Era solo una forma vacía y sin vida. La palabra de Dios nos informa que Dios sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es aquello que da vida al cuerpo. Sin la comprensión de estas simples verdades de la palabra de Dios, queda poco espacio para la confusión. Aquí, la palabra de Dios nos revela que el alma es el principio vital que anima el cuerpo. Sin el alma, el cuerpo está sin vida. Todos los hombres en el mundo, creyentes o no, tienen cuerpo y alma. Esto nos lleva a concluir que, dado que Adán murió a la edad de 930 años después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, obviamente no perdió ni su cuerpo ni su alma. Por lo tanto, algo tuvo que morir para Adán ese día. Él debe haber tenido originalmente al menos una parte que se perdió, que murió cuando comió del fruto prohibido. En el instante en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, experimentaron la muerte espiritual. Esta es la verdadera tragedia de su desobediencia. Suscríbete al canal para recibir más contenido, comenta abajo y no olvides dejar un me gusta para apoyarnos. Que Dios esté contigo.